Y sería profe el tríptico para el viernes. Sí, exacto. Los trípticos sí van porque van para el viernes. Jóvenes, escúchenme, Dios mío. Ahí cállense. ¿Okay? Por eso es que se la pasan preguntándome lo mismo a cada rato. ¿Okay? Está esta situación. Los trípticos sí o sí se lo van a aprender para este viernes, sí o sí. Pero la discusión del caso, es decir, los casos que se presenten, que ya ahora sí voy a poner, realmente tenemos una paciente así en el examen. O lo discutimos mañana de forma virtual y lo contemplamos para nada más el viernes. O no lo discutimos, yo les paso los videos a ustedes con los casos, ustedes los leen para el examen semestral. ¿Okay? En el caso de los casos pendientes, valga la redundancia, ¿okay? Entonces irían para el viernes. Si no van para el viernes, van para el semestral. Uno de los dos va para el semestral y uno de los dos va para el viernes. ¿Okay? Entonces serían, en el caso de los pendientes, serían los pendientes más los trípticos de estos, que no es más que biología del cáncer. Por eso no me preocupa tanto que se lo estudien. ¿Okay? Ustedes lo discuten y me dicen ahora más tarde que termina. Si yo logro terminar a tiempo, vemos al menos un caso. ¿Okay? Si no, pues ustedes deciden. ¿Cómo salía con ¿Cómo salía para Las hacen por el WhatsApp. Ya, no me quedo. Me fueron ahora. Ah, no, ¿verdad que no fueron? Lo ideal es que no fueron en la hora, pero esa hora está muy vacío. Son todos los módulos que hay que pasar para poder enviar las opiniones y no sé qué puede llegar. Ya me acordé, habíamos quedado en que yo le iba a subir a YouTube y ustedes iban a hacer sus preguntas en los comentarios de YouTube. Esto lo podemos hacer. ¿Okay? Bien, vamos con esto y después vemos cómo avanzamos. Ya sabiendo todo lo anterior, jóvenes, todo lo anterior, ya yo no voy a repetir cosas que se supone que ya vimos, ¿ok? Vamos entonces a hablar de lo que es el cáncer o lo que es la biología del cáncer. Entonces, el cáncer es fundamentalmente una enfermedad genética, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que está asociada a cambios en el material genético, principalmente. Es causada por cambios o mutaciones en los genes que controlan el funcionamiento de las células, especialmente aquellos involucrados a su crecimiento, división y muerte. ¿Okay? Entonces, como es una enfermedad génica, cambios en el funcionamiento de las células, nosotros vamos a ver que hay cánceres para todos los tipos de células del cuerpo humano. Porque no es algo que discrimine entre una célula y otra, es para todas las células. Algo que tienen que recordar, y es algo que estábamos hablando casualmente, Sebastián me estaba preguntando, que profesora, en el núcleo está todo el material genético, pero entonces, ¿cómo fue que me dijo? ¿Qué pasó con la célula? Cuando te toman algo de material genético que supuestamente que agarran una muestra de saliva, una muestra de cabello, realmente no es saliva, realmente es cepillo, ¿okay? O una muestra de piel, ¿okay? ¿Por qué podemos hacer un estudio genético con respecto a eso? Porque todas las células del cuerpo tienen el mismo material genético, ¿okay? El mismo. Y si hay una mutación en ese material genético, esa mutación puede afectar a cualquier célula del cuerpo. Entonces, por eso tenemos todos estos tipos de cánceres. ¿Okay? Todo esto que vemos aquí, por ejemplo, no se muestra el de cerebro, ¿okay? Ni tampoco los glaucomas, que son a nivel óptico, pero ahí como que dicen para lo que uno quiera. Entonces, el desarrollo del cáncer rara vez se debe a una única mutación y por eso les decía que en el caso de las mutaciones el cáncer involucra todas las formas de mutaciones, génicas o puntuales, cromosómicas, hasta genómicas en algunos casos, ¿okay? Y es el resultado
de una acumulación de alteraciones genéticas a lo largo del tiempo. Y por eso vamos a encontrar algo como esto, ¿ok? El individuo como tal se desarrolla, ¿ok? Y pónganse que en el embrión se presenta una mutación. Pero recuerden que el embrión es un cúmulo de células que se siguen dividiendo hasta formar el individuo. Así que ese cúmulo de células, como quien dice, acumula, vale la redundancia, un conjunto de mutaciones que se pueden replegar a toda parte del cuerpo a lo largo del crecimiento del individuo. Entonces nosotros generamos células mutagénicas, vamos a decirlo por ahora sí, realmente son células cancerosas, ¿ok? Todos los días de nuestra vida, todos los días. Nuestro sistema inmunitario se encarga de reconocer a esas células y eliminarlas mediante apoptosis, específicamente con las llamadas células NK o natural killers. Es un tipo de célula inmunitaria, no digo glóbulo blanco, célula inmunitaria. Células NK. Salud. De natural killers o asesinos naturales. Ellas específicamente son las que se encargan de eliminar poco a poco a estas células con esas mutaciones. Cuando una de esas células con esas mutaciones se escapa de esas natural killers, entonces se genera el cáncer o las neoplasias en este caso. Ay, ¿ahora qué? Bueno, ustedes lo leen allá en la diapositiva que ustedes tienen en el WhatsApp y yo trataré de leerlo por acá. ¿Cuáles son los factores que inducen entonces a la generación de ese cúmulo de mutaciones que provoca el cáncer? Existen factores genéticos hereditarios, ¿ok? Es decir, células con mutaciones que se pueden heredar, ¿ok? Con cromosomas, material genético que se puede heredar con esa mutación o ese cúmulo de varias mutaciones en varios cromosomas, ¿ok? Un pequeño porcentaje de cánceres se debe a esto. Y típicamente vamos a notar que cuando se da esto es porque ambas líneas parentales presentan estas mutaciones. Ejemplo, típicamente, esto es generalizado, esto no es una estadística formal, ¿ok? Pero típicamente nosotros vamos a notar que si, por ejemplo, en la familia materna hay mutaciones autosómicas dominantes que hacen que todas las hermanas, por ejemplo, tengan cáncer de mama, típicamente la descendencia probablemente vaya a tener esas mutaciones. O que, por ejemplo, además de la mamá, en el papá haya cáncer de próstata, cáncer de estómago, cáncer de pulmón. Típicamente el de pulmón porque los viejitos siempre se mueren por estar fumando, ¿ok? Eso se acumula en el tiempo, ¿ok? Y a la final la descendencia es muy propensa a heredar todos esos genes mutados. Eso provoca típicamente que los niños que nacen de esta mezcla o este cruce presenten leucemia, que la leucemia es típicamente el cáncer de los niños, ¿okay? No quiere decir que los adultos no generen leucemia, claro que sí, pero ustedes van a notar que la leucemia es típicamente un cáncer infantil. Y eso es porque de ambas líneas hay como tal casos importantes de cáncer, número importante de cáncer. Entonces, solo en esas situaciones vamos a encontrar cáncer hereditario, pero típicamente el cáncer no es, o más bien un pequeño porcentaje de cánceres son hereditarios, no todos, ¿ok? O no todas esas mutaciones, más que nada. Está por otra parte los factores ambientales y de estilo de vida, que esos son los principales factores que inciden a que una persona presente cáncer, ¿ok? La mayoría de los cánceres son esporádicos y se desarrollan debido a la exposición a carcinógenos. En este caso, los carcinógenos son mutágenos que provocan cáncer, ¿ok? Y factores de estilo de vida como ¿qué? Como el tabaquismo, la exposición a la radiación, la luz ultravioleta específicamente, las dietas poco saludables. Y cuando se habla de dietas poco saludables, se habla principalmente de dietas que involucren el consumo de alimentos que tienen
que si muchas hormonas, que si mucho preservantes, ¿ok? Que si, digamos que, no sé, tengan muchos agroquímicos, cosas así, ¿ok? O que, por ejemplo, una dieta poco saludable que involucre mucha grasa, ¿ok? Todas esas cosas son factores ambientales que promueven, pues, la generación de células cancerosas, porque en este caso son factores epigenéticos, ¿ok? La falta de actividad física, por supuesto que es aquí un claro ejemplo. Consumo excesivo de alcohol. El alcohol es un factor bastante predominante en este caso y vamos a notar que típicamente las personas que presentan niveles de alcoholismo importantes, ellos van a desarrollar, si no desarrollan cirrosis hepática, que es el endurecimiento del tejido conjuntivo del hígado prácticamente, ¿ok? Van a desarrollar cáncer de hígado o de páncreas, o pueden desarrollar las dos cosas. Aquellos que presentan cirrosis hepática son más propensos a presentar también cáncer de hígado o de páncreas, ¿ok? Y ciertas infecciones, por ejemplo, virus de papiloma humano, hepatitis B, ¿ok? El papiloma humano es una enfermedad ocasionada por un virus que se llama virus oncogénico, ¿ok? Ese tipo de virus son virus que son capaces de insertar en el material genético de la célula hospedera factores de transcripción que activen la división celular, literalmente, ¿ok? Entonces lo que hace ese virus es promover que la célula que infecta se divida más, cuestión de que tiene más células para infectar posteriormente, ¿ok? Se llaman virus oncogénicos y el principal que nosotros conocemos es el papilomavirus. Por eso es que las personas que presentan papilomavirus, con el tiempo, dependiendo de la cepa de papilomavirus, pueden presentar cáncer de útero, ¿ok? O cáncer de próstata en algunos casos. Eso sí es raro, pero se presenta, ¿ok? Pero, ¿cómo los virus ocasionan cáncer? Porque literalmente son virus oncogénicos, ¿ok? Hepatitis B también, y bueno, hay un montón de virus ahí. Profesora, ¿el VIH no provoca cáncer? No, el VIH no es oncogénico. Pues, yo entendí como que se oculta, como que se desactiva y después... Y se activa. Porque el VIH es un virus lisogénico. Él solamente se activa cuando hay división celular. Lentivirus. No, las dos cosas. Las dos cosas. Ajá. Es un virus lisogénico, es decir, que tiene un ciclo que no es lítico automáticamente, o sea, no rompe la célula automáticamente, sino que la rompe cuando la célula se divide. Vamos a decirlo de esa manera. Y es lento en ese aspecto, dura muchos años en incubarse. Por eso se llama lentivirus. Pero bueno, no es el único lentivirus que hay, no es el único retrovirus que hay, no es el único virus lisogénico que hay. Hay un montón, de verdad, hay un montón. ¿Okay? Y bueno, otro factor que predispone al cáncer. La hepatitis A y C no provoca un cáncer. No, porque ellas son, ¿cómo se dice? No es que no provoquen cáncer, no predisponen a eso, porque ellas son, ¿cómo se dice? Ay, si no lo recuerdo, son alimentarias, ¿ok? Ellas tienen otro tipo de comportamiento, si mal no recuerdo. No me pregunten tanto porque la verdad es que de virus yo conozco bastante, pero no soy muy específica. No es como con los parásitos que si me hablas de algún parásito yo le conozco hasta la proteína de superficie que tiene. Okay. Pero bueno, en general es eso. Otro factor que predispone al cáncer son específicamente es el envejecimiento. ¿Okay? Recuerden que el envejecimiento para nosotros es la reducción de una función. Por ejemplo, el envejecimiento celular es la reducción de la función celular. El envejecimiento físico es la reducción del funcionamiento del cuerpo. Los viejitos literalmente estamos como nuestros achaques, como quien dice, ¿ok? El envejecimiento genético molecular es literalmente la reducción de la función telomérica, ¿ok? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, el envejecimiento es la reducción de cualquier función y eso entonces también afecta específicamente la función de división celular.
Entonces aquí, por ejemplo, el riesgo de cáncer aumenta significativamente con la edad, que el cuerpo entonces va reduciendo su función, ya que el cuerpo tiene menos capacidad para reparar el ADN dañado, para que las células se dividan y entonces se regeneren los tejidos, ¿ok? Y de esa manera se acumulan más mutaciones a lo largo de la vida. Entonces, típicamente la población envejecida es muy propensa a desarrollar cáncer, muy propensa, ¿ok? En la época de mis abuelos, eso no era tan común. En la época de mis padres ya es más frecuente. Mi papá casualmente murió de cáncer y tengo familiares así. En mi generación, la mayoría o se va a morir por Alzheimer o se va a morir por cáncer, o las dos. ¿Okay? En la de ustedes, no sé exactamente qué vaya a pasar, pero no creo que sea cáncer. Ya tienen otro tipo de condición ambiental, más que nada tecnológica. Entonces creo que va a ser una cuestión más de más asociado a sistema nervioso. En 10 años van a saber más o menos a qué van a ser más propensos, más o menos. Okay. A mi generación sí, yo estoy clarita, o Alzheimer, o cáncer, o las dos. O bueno, un accidente, no nunca sabe. Mi abuelo materno también, pero murió de cáncer. Mi abuelo materno. No, yo sí tengo varios, bueno, por parte de mi papá, que tengo varias personas, pero... Entonces, bien, ¿ok? Eso se los digo porque tienen que estar, ¿cómo les digo? No es que tienen que verlo como algo bueno, tienen que normalizar el hecho de que todos vamos a morir, ¿ok? Y de que ustedes van a tener pacientes que se van a morir. Tienen que mentalizarse de eso, ¿ok? Bien, las células cancerosas. Recordemos que el cáncer es la enfermedad, ¿ok? Pero las células cancerosas, miren que les puse prácticamente toda la teoría en esa diapositiva, ¿ok? Para que no digan, no, profesor, no lo entendemos, ahí está. Para que no tengan que buscar ningún libro. Aunque el CAP tiene un super capítulo de biología del cáncer espectacular, ¿ok? Pero bueno. Las células cancerosas son células anormales que crecen y se dividen sin control, porque las mutaciones que presentan son en los genes de división celular. ¿Okay? ¿Puedo? Ok, termino y me pregunto. ¿Ok? ¿Cuál es la otra característica de las células cancerosas? Que ellas suelen entonces, por esa división descontrolada, invadir tejidos cercanos que no son propios de ellas. Digamos que tenemos un cáncer a nivel de piel y en ese caso estamos hablando principalmente de células epiteliales. Hay una capa de células epiteliales. ¿Qué pasa con las células cancerosas de origen epitelial? Ellas, ¿cómo se dice? Invaden tejido conjuntivo, por ejemplo, tejido muscular, se van a otras áreas donde no pertenecen, ¿ok? Propagándose entonces a otras partes del cuerpo a través de un proceso que nosotros conocemos como metástasis, ¿ok? La metástasis es esa invasión hacia otra parte u otro tejido de estas células cancerosas. Estas células entonces se desarrollan a partir de células normales que han sufrido mutaciones genéticas, alterando entonces el equilibrio entre la proliferación de estas células y la muerte celular. Porque como les digo, las células tienden a dividirse no más de 2 veces en el cuerpo, si acaso 3, ¿ok? Pero si se siguen dividiendo, la cantidad de células que mueren no va a ser equivalente a la cantidad de células que se generan, ¿ok? Y eso provoca un desequilibrio. Perdón. Ajá. Dígame. Una pregunta, ¿el cáncer tiene cura? Hasta ahora no. ¿Por qué no tiene cura? Porque hay demasiadas células cancerígenas. ¿Por qué? ¿Perdón? No, dígalo. Ah, ok. Pues se dividen muchas veces y ya, pues, ¿cómo va a controlar eso? Ajá, ¿qué más? Pero como hay diferentes. O sea, hay células epiteliales, también hay células del músculo. de todas las células. ¿Y cómo es eso cuando...? Acá había una respuesta, ¿verdad? No. Aquí iban a decir algo. No. Ajá. ¿Y cómo es eso cuando sale como que lo venció? Cuando la terapia ha funcionado para eliminar o disminuir la mayor tasa de células cancerosas y no se identifican, o sea, es indetectable
el número de células cancerosas. Entonces la persona tiene que seguir en el monitoreo Sería, para verificar que el número de células cancerosas de verdad desapareció, ¿ok? Y o si empieza a haber como quien dice una regeneración de esas células cancerosas y hay una recaída. Pues eso puede volver a aparecer como 5 años después. sería uno que- Un año, hasta 10 años después. Si quieres. Cuando aparece puede aparecer, pero en otro lugar o otro tipo de cáncer. Que si cuando aparece puede aparecer en otro tipo de célula, sí. Sí. Es verdad. Porque en este caso serían diferentes. O sea, hay una mutación, por ejemplo, digamos una mutación a nivel de mamas, ¿ok? Y luego entonces la persona desarrolla linfoma. Son dos células diferentes, las epiteliales de mama y las leucocitarias, linfocitos de el linfoma. O sea, son diferentes y puede darse, porque son acumulaciones en el tiempo. ¿Ok? Bien. Sé que están discutiendo ahí en el grupo ahí. Bien. Características de las células cancerosas. Por supuesto que la proliferación descontrolada, ¿ok? Se dividen. Típicamente, recuerden cómo es el ciclo celular. En el ciclo celular hay una interfase, que es una fase de preparación, ¿verdad? Y luego entonces se da la mitosis, y es para mitosis. En este caso es mitosis, no meiosis, ¿ok? Entonces, esa fase de preparación en este tipo de células es muy corta. Así que literalmente se dividen las dos células, se preparan un poquito en una interfase súper pequeña y automáticamente se dividen. O sea, se la pasan dividiéndose eternamente. Profesora, y todas llevan la misma, por así decirlo, el mismo comando. La misma misión. ¿A qué se refiere? De seguir replicándose y contaminando, por así decirlo, entre comillas, el cuerpo. Atacando. O sea, nace con el mismo material genético y van a ser hijos de ir a otros tejidos, se metan así. Sí, porque es su naturaleza. O sea, todas son hijas de una misma célula. Entonces, la razón por la que se van a otros tejidos es porque ellas aumentan en número y se van para otros tejidos. No hay espacio aquí, así que ellas buscan lugar. ¿Ok? Pero es de una sola célula se originan todas las demás que ocasionan el tumor o la neoplasia en este caso. ¿Ok? Otra característica es la evasión de la apoptosis. Las células normales con daños en el ADN o anomalías activan la apoptosis para eliminarse. Eso es lo normal. O sea, si una célula, despiertan al compañero, es el calor, les voy a prender el aire. Pues. ¿Sí? Sí, estoy muy bien aquí consiguiendo el aire. Por favor, cronométrenme 10 minutos. Típicamente las células que, por ejemplo, una célula envejecida, una célula que presenta un daño, una célula que ya no funcione, típicamente se manda a apoptosis, ¿ok? Para que se elimine. Pero ¿qué pasa con las células cancerosas? Mientras estén activados los factores de crecimiento, los factores de transcripción que activan la división celular, nunca se va a poder activar los factores de apoptosis. Nunca. Porque eso funciona en acople. Cuando están los factores de transcripción activos para la división celular, la apoptosis se reprime, se suprime. Cuando entonces está la apoptosis, obviamente la división celular es la que se suprime. Pero si constantemente está activa la división celular, nunca se va a poder activar la apoptosis. ¿Okay? Entonces, por esa razón, evaden la apoptosis y entonces las células cancerosas eluden este proceso, lo que le permite sobrevivir y acumular aún más daño. Porque es que no es que esta célula nada más se va a quedar con esas mutaciones, sino que si de por sí ella tiene errores de transcripción, va a generar más errores de transcripción porque no tiene capacidad de reponer o de corregir esos errores de transcripción. ¿Okay? La inmortalidad replicativa, mis amores, eso, a diferencia de las células normales que tienen un número limitado de divisiones, las células cancerosas se pueden dividir ilimitadamente. Entonces las células cancerosas son eternas. ¿Okay? Muchas veces nosotros vamos a encontrar
que los tumores van a seguir creciendo aunque el individuo ya esté en cadáver. Por esa razón es que a las personas con cáncer se les quema, ¿ok? Se elimina todo, se quema todo para evitar la proliferación de esas células cancerosas, porque aún con el individuo muerto, esas células siguen proliferando, ¿ok? Ellas no mueren. Entonces, por eso, esto, inmortalidad replicativa, ella genera cada vez más y más y más y más células. ¿Y qué pasaría si dejaran a la persona? Literalmente se genera, en el cadáver se genera un tumor y se va acumulando, se va acumulando. Y acuérdense que esas son células que pueden invadir tejidos, así que ellas literalmente pueden invadir otras áreas y pasarle como quien dice a otro organismo, ¿ok? Entonces, la intención de calmar es al ambiente, exacto. Ujú. Y de esa manera, entonces, se trata de que se corte ese ciclo de división. Digo, es maquiavélico si lo vemos desde el punto de vista de los cadáveres, pero hoy día realmente la ciencia ha avanzado gracias a eso. ¿Profesor obligatorio? ¿Qué cosa? Quemarlo. Sí. Todas las personas que mueren de cáncer tienen que quemarse. Pero, profe, una pregunta. Cuando nosotros morimos, ¿no se supone que las células dejan de funcionar? Se supone, pero estas no son células normales. O sea, son cáncer. Son mortales. Estas son mortales debido a la Estas como las Sí. Literal no puede morir. son el virus. No, ellas no mueren. No. De verdad, jóvenes, ellas no mueren. No, pero no que las células requieren de respiración celular. Sí, pero si ella se la pasa dividiéndose, las nuevas células que se generan, ellas tampoco mueren. Profe, Entonces puede pasar que, por ejemplo, la célula madre muere, pero la célula hija no, y así se la pasa replicando. profe, pero mi abuela, mi bisabuela, ella murió de cáncer, pero ella no la quemaron. Bueno, su bisabuela. Y esta política de cremar a los cuerpos es más reciente. ¿Cómo hace cuánto? Ajá. Que yo sepa, para mi mamá estudió, tiene como 40 años de edad. Ya si se decidió no, pues ahí sí no sé. Y eso no le preguntan a los familiares. Sí. Profe, yo tengo otra pregunta. Entonces, si a una persona que falleció de cáncer la entierran, o sea, Sí, se acumula ahí. sí, pero ya no se supone que quedas con los huesos y las cosas. Ajá, Y pero entonces las sí. células no necesitan huesos para vivir, solamente necesitan material putrefacto para nutrirse. Entonces por eso se lo por enterrar. Se pudren ellas mismas y son los alimentos. Sí, porque Eso el a mí no me cuerpo va a se dar pudre, eso. el cuerpo es un abono. Señores, todo lo que regresa a la tierra se convierte en abono. Todo. ¿Ok? Para todos los organismos vivos que haya en ese suelo. Por eso es cuando ustedes ven en los cementerios que en vez de colocar una lápida colocan un árbol, los árboles crecen frondosos, las flores crecen frondosas. Porque el cuerpo es un abono para ese ser. Es nutriente. De algún lado van a salir los nutrientes, usted no se preocupe. Bien. Sí, lo de la cremación hoy día es obligatorio. Yo sí estoy segura de eso. Estoy segura por el caso de mi papá. Pero yo sí he escuchado casos que no los creman y no sé en ese caso qué pasa. O sea, no sé más allá de eso. Y ahí sí creo que tendrían que preguntar. Porque de repente sea por el tipo de cáncer. De repente, no lo sé. ¿Ok? Bien, otra cuestión que tienen las células cancerosas, ellas tienen la capacidad de generar o de desarrollar angiogénesis. Angiogénesis es la formación de vasos sanguíneos. Y en este caso las células cancerosas, ellas activan los factores de crecimiento de las células de los vasos sanguíneos, específicamente las células epiteliales, las endoteliales, las que forman los vasos sanguíneos. Entonces ellas no solamente ellas solas, como quien dice, proliferan, sino que ellas promueven que las células epiteliales o endoteliales de los vasos se desarrollen. Y de esa manera hacen, déjenme mostrarles, hacen esto. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, están las células cancerosas, más adelante vamos a ver qué sucede aquí, ¿ok? Y aquí están los vasos sanguíneos, ¿ok?
y ellas van a promover que esos vasos sanguíneos se desarrollen hacia ellas. Cuestión de que posteriormente todos los vasos quedan alrededor de todas estas células. ¿Y para qué es esto específicamente? Para que sigan creciendo ahí y se pasen metástasis. Ajá. ¿Cuál es la función de los vasos sanguíneos? Irrigar sangre. ¿Y cuál es la función del tejido Ellas sanguíneo? se transportan a través de la Nutrir y defender, ¿verdad? Nutrir. ¿Qué quiere decir esto? Que estas células lo que van a promover es este desarrollo de vasos sanguíneos hacia ellas, para seguir nutriéndose, ¿ok? Todas las células cancerosas tienen esa capacidad de promover la angiogénesis. Inducen la formación de nuevos vasos sanguíneos que les proporcionan oxígeno y nutrientes y eliminan productos de desechos de ellas. O sea, son unas invasoras y una sobrepoblación ahí. Lo que es esencial para el crecimiento entonces de un tumor. ¿Okay? Otra característica, invasión y metástasis. Déjenme terminar y me hacen las preguntas. Invasión y metástasis. Tienen la capacidad de invadir tejidos circundantes, eso no es normal. O sea, una célula no suele pasarse a otro tejido que no sea el de su tejido. Pero en este caso sí, se diseminan hacia otras partes del cuerpo mediante el torrente sanguíneo. Entonces esa formación de los vasos hace que ellas puedan escapar incluso de la respuesta inmunitaria. O el sistema linfático formando entonces nuevos tumores de salud a donde lleguen. Esta es la principal causa de la mortalidad del cáncer. Realmente el cáncer como tal no es una cuestión que te mate en sí, porque el cáncer es un cúmulo de células, punto, literal, ¿ok? Cuando realmente entonces hablamos de un efecto negativo o cáncer propiamente en sí, cuando entonces invaden otros tejidos y se desarrollan cúmulos de células, como que dice pedazos de tejidos, en lugares donde no corresponden. ¿Ok? Evasión de la respuesta inmune. El sistema inmunitario normalmente detecta y destruye las células anormales, sin embargo las células cancerosas desarrollan mecanismos para evadir la detección y destrucción por parte del sistema inmunitario e incluso lo manipulan. Entonces literalmente lo que hace el cuerpo, en el caso de ellas muy particularmente, ellas expresan marcadores celulares que son propios de las células del cuerpo. Cuestión de que el sistema inmunitario, en vez de reconocerlas como células cancerosas, las reconoce como células normales. Eso es una forma de manipulación también, ¿ok? Y tenemos la inestabilidad genómica, que es bien fuerte, ¿ok? Las células cancerosas a menudo presentan un gran número de cambios cromosómicos, repeticiones, pérdida de fragmentos. ¿Cómo se llaman las pérdidas de fragmentos cromosomales? No lo sé. Se llama la de. Tiene un nombre como chino, así, ¿no? No son los fragmentos Okazaki. No, ¿Okay? no sé. Lo acabamos de ver. ¿Cómo se le llama la pérdida de fragmentos cromosomales? No sé. Apoptosis no era. La lesión. ¿Supresión? ¿Es supresión? ¿Qué es? ¿La qué? ¡Búsquenlo! Del fragmento de ¿De cómo? De lesión cromosómica, ¿verdad? ¿Ok? Repeticiones cromosómicas. ¿Cómo se llama? No. No, repeticiones. Duplicación. Duplicación cromosómica, ¿verdad? O un número anormal de cromosomas. ¿Cómo se llama eso? Bueno, trinomía, haploidías, aneuploidías. ¿Cómo se llaman en general? Aneuploidías. Mutaciones genómicas. Aneuploidías. Mutaciones genómicas, que hay cambio en el número de los cromosomas. ¿Okay? Puede ser un cromosoma, puede ser todos los cromosomas, pero todas se llaman mutaciones genómicas. ¿Okay? Lo que contribuye a la acumulación entonces de mutaciones. Para que vean que todo esto se aplica. Bueno, ahora sí tengo calor. Prendan el aire. Calor, yo no tengo ni frío. Aquí vamos a quedar todos volviendo a Saoco. ¿Ok? Me iban a preguntar. A ver. Profe, quisiera que como los tumores forman nuevos vasos sanguíneos, por eso es que es bastante peligroso retirarlos. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo? Ya, déjenlo. Sí. Que como los tumores forman nuevos Dele, vasos no. sanguíneos abajo de ese tumor, por eso es peligroso retirarla cuando Sí. las van a, Pero ayuden a la cuando las van a compañía. equipar. Ustedes están más cerca. Puede reaccionar, pero bueno.
Exacto, fíjese en el corriente. Espérense. Ah, ¿se apagó? Tiene que darle suave, no me dañe el control. Ay, Dios mío, señor, ustedes no tienen televisión en su casa o qué pasó. Ahí. Fíjese el control que dice. ¿Se apagó? Préndalo. Eso. Señores, a los artículos eléctricos hay que tenerle calma, no vayan a hacer que estén muy cajeo, una cosa así. Dígame. Ajá, acá. Que como los tumores forman nuevos vasos sanguíneos en él, es por eso que cuando intentan extirpar, a veces no lo hacen por peligro. ¿Qué piensan ustedes? Sí, que... ¿Cuál es la explicación que le dan a eso? ¿Piensan que la persona se va a morir de una hemorragia? Si el vaso con el paciente Puede. Si el vaso es suficientemente grande o si hay muchos vasos. Muchos vasos, ¿ok? En parte es eso, ¿ok? Pero realmente el problema más grande con esto viene del hecho de que hay muchos vasos. ¿Okay? Si hay demasiada irrigación sanguínea al punto, es difícil quitarlo. Porque no solamente hay un problema de que la persona pueda tener una leve hemorragia, incluso a la final se cauteriza el hígado, ¿okay? Sino que pueda tener necrosis, pueda tener infecciones y aún más importante, si hay muchos vasos sanguíneos, es probable que ya haya metástasis. ¿Okay? Entonces a la final eliminas eso y tienes que seguir tratando al paciente con quimioterapia, ¿okay? Precisamente para eliminar, en caso tal, alguna célula metastásica que se lleve. ¿Okay? Con respecto a eso, casualmente, quiero preguntarles si esto es un cúmulo de células. No es un cúmulo de células, más nada, ¿ok? Y desarrolla esto que está aquí. Pónganse que no lo tomemos en cuenta a la metástasis. ¿Cuál es el problema de tener un cúmulo de células ahí? Hacen por ejemplo, si se da la acumulación central orgánico delante, Ajá. puede formarse la función del órgano porque está haciendo presión. como es el caso del cáncer del hígado. El cáncer del hígado es un tumor que literalmente presiona toda la otra parte del hígado y entonces impide que funcione bien el órgano. ¿Qué otra razón puede haber para que sea negativo? Porque literal es un simple cúmulo de células del cuerpo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿Desequilibrio de qué? Del flujo sanguíneo. Del flujo sanguíneo. Si por ejemplo yo tengo una sobrepoblación aquí, vamos a decir, esto es Panamá, y esto por acá es, qué sé yo, no, Chiriquí no está lejos, no, Chiriquí está como en el otro lado, en otro cerebro, vamos a decirlo así, ¿ok? Pero vamos a decir que esto es... Chorrera. Oye, ustedes están pasados. Soy con chorrera. Oye, un punto de aquí mismo de Panamá, Chepo. ¿Okay? ¿Qué pasa con el agua? No llega. ¿Verdad? ¿Dónde se roban el agua prácticamente aquí? ¿Qué Está pasa bien. con la irrigación de agua hacia acá? Pierde, ¿verdad? Lo mismo pasa con el cáncer, las células cancerosas y aquellos que generan este tipo de estructuras. ¿Okay? Todos los nutrientes que se supone que van a ir a las diferentes capas de tejidos que hay aquí van a ser secuestrados por las células cancerosas. ¿Okay? Esto puede generar hipoxia en el tejido, esto puede generar típicamente desnutrición. ¿Okay? Y por eso ustedes ven que los individuos que presentan tumores o cáncer salen así. Porque literalmente todos los nutrientes que uno logra adquirir de la alimentación, lo que uno logra producir con la respiración y demás, se van a hacer. Por eso es que el cáncer es malo. Por eso. Pero por otra cosa, o sea, el cáncer es un cúmulo de células más. Eso es como hablar de que, mira, un tejido más del cuerpo y ya. ¿Ok? Pero lamentablemente no.
Eso es también lo que ocurre, digamos, en la cachixia, cuando ya ellos pierden de una vez, o sea, no es ni que es una dieta y adelgaza, sino que inmediatamente es simplemente por eso. Literal. Y un individuo con cáncer se te puede adelgazar literalmente más de 20 libras en un mes. Profe, ¿el cáncer se puede llevar a una persona solo en 6 meses? Sí. De hecho, hay cánceres así. El cáncer de páncreas y el cáncer de estómago son los fulminantes. ¿Por qué piensan que el cáncer de páncreas y de estómago? El de páncreas, acuérdense que el páncreas es el laboratorio del cuerpo. Sin el páncreas y el hígado, para los dos, no se funcionan bien. Y en el caso del estómago, es literalmente el fruto de asimilación de nutrientes o digestión de nutrientes para entonces llegar al intestino. Si eso no se da, no hay alimentación, no hay nutrientes y la persona se te muere de inanición. Literal. ¿Okay? Así que sí, en especial el cáncer de estómago, en 3 a 6 meses me lleva. Típicamente. ¿Okay? No dura más de un año. Eso sí, es como regla prácticamente. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la situación con el cáncer y por qué realmente el cáncer o las células cancerosas son. ¿Okay? Nosotros entonces vamos a presentar varios tipos de estructuras que se pueden formar con las células cancerosas. Déjenme buscar si lo tengo acá. ¿Okay? Y para eso tenemos que aprendernos estos términos histológicos de más adelante, cuando ustedes ven histología, ni siquiera, espero que con la profesora Lorena lo ponga. Hiperplasia es el aumento del número de células de un tejido, sencillamente. ¿Okay? Esto, por ejemplo, es un tumor en sí. ¿Okay? La displasia es la variación en el tamaño y formas de células con pérdidas de la orientación normal. Entonces tenemos un mismo tipo de células que están grandes, pequeñas, deformes, ¿okay? Pero es el mismo tipo de células. Tenemos lo que es la metaplasia, es la sustitución de un tipo de células adultas por otro tipo de células adultas. Esto es reversible en algunos casos. ¿Okay? Y tenemos la anaplasia. Es la pérdida completa de la diferenciación celular con hipercromatismo y aumento exagerado de mitosis. ¿Okay? O sea, aquí prácticamente las células son indistinguibles, eso es lo que sucede ahí. No hay diferenciación celular, sino que todas son como una masa de células ahí existiendo ya. Nosotros vamos a notar que la generación de las neoplasias, que propiamente son el cáncer en sí, va de punto a punto. Primero la hiperplasia, el aumento del número de células. Luego entonces empieza la displasia, este aumento del número de células empiezan a malformarse, ¿okay? Empiezan a perder su diferenciación o su tamaño. ¿Okay? Y finalmente tenemos la neoplasia o cáncer, dependiendo pues de neoplasia. ¿Okay? Neoplasia o cáncer. En la neoplasia tenemos esta situación de una especie de tumor, ¿ok? Y el cáncer es cuando hay formación de vasos sanguíneos alrededor y además metástasis. Eso es el cáncer, ¿ok? Cuando ya ese tumor, como quien dice, empieza a invadir otro tejido. Mientras no invada ese tejido, eso es una neoplasia o tumor benigno. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esa es la diferencia entre un cáncer y un tumor benigno. El cáncer literalmente son células cancerosas que nada más se quedan allí, todavía no tienen la mutación para invadir tejidos. ¿Okay? Y cuando entonces se convierte en cáncer como tal, cuando estas células cancerosas, como pueden ver, tienen hasta malformación, ¿verdad? Y tienen la capacidad entonces de invadir tejidos. Esa es la diferencia entre el cáncer benigno y los tumores benignos y el cáncer común. Los tumores benignos tienen la capacidad de desarrollar con el tiempo esa capacidad Sí. de hacer malignos. Sí, claro, eso depende de muchos factores, ¿no? Pero sí, tienen esa capacidad. Con que una sola de esas células mute para tener esta capacidad de invadir tejido, ya se puede generar cáncer. Pero mientras se mantengan así, como creciendo una masita ya sin angiogénesis, ¿okay? Se mantiene ahí. Por eso es que dicen que, por ejemplo, los tumores benignos se pueden eliminar, o sea, Sí. podemos quitar. Eso, ¿cómo haría? O sea,
¿qué haría que puedo quitar ese y el otro no lo puedo quitar? Que no tienen angiogénesis. Que O sea, que no tienen vasos sanguíneos. Solo es una masita de células ahí. Lo ideal es extirparlo para evitar, obviamente, que se desarrolle. Que se desarrolle. ¿Ok? Porque al final siguen teniendo acumulaciones mutagénicas y en ese aspecto son muy inestables genómicamente, así que pueden llegar a eso. Así que aunque sea benigno, se extirpa para evitar. ¿Ok? Ahora, los genes que provocan cáncer. ¿Ok? Tenemos entonces los oncogenes y los genes supresores de tumores. ¿Okay? Los oncogenes, tampoco así. Estoy hablando de un tema serio, pero. Ah, ok. Nos tomaron fotos por eso. Ah, ok, ok. La NASA. Bueno. Okay. Los oncogenes se derivan de proto-oncogenes. ¿Okay? Los proto-oncogenes son genes normales que regulan el crecimiento y división celular. Así se llaman los genes de la división celular. ¿Okay? Proto-oncogenes. ¿Okay? Cuando esos genes de división celular mutan, entonces se convierten en oncogenes. ¿Okay? Esos son los que provocan en sí que estas células cancerosas se dividan de forma desproporcionada. Cuando se mutan o se activan de manera anormal, o sea, errores de transcripción, pueden convertirse en oncogenes y promueven entonces el desarrollo del cáncer, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Ejemplos de proto-oncogenes que pueden convertirse en oncogenes. Factores de crecimiento o receptores asociados a factores de crecimiento. ¿Se acuerdan la imagen que les mostré? Hay un factor de crecimiento, un receptor de membrana y por allá, bueno. Los genes que codifican para ese receptor de factores, esa proteína de membrana, ¿ok? Pueden tener cambios. Entonces, los genes que codifican para esa proteína se llaman proto-oncogenes. Pero cuando tienen cambios, entonces se convierten en oncogenes. Otro ejemplo, factores de transcripción como tal. Gracias. Las proteínas no histónicas, por ejemplo, que se encuentran en el núcleo, que ayudan a que promueva o no la transcripción celular, esas proteínas pueden presentar variaciones en sus genes. Todas esas proteínas son codificadas, todas esas proteínas tienen sus genes en el núcleo. ¿Okay? Así que si los genes que codifican para esas proteínas tienen mutación, se convierten en oncogenes. ¿Okay? Otro ejemplo, las proteínas que ayudan los genes que codifican para las proteínas que ayudan a la transducción de señales. Por ejemplo, las ciclinas con las quinasas dependientes de ciclinas, del crecimiento celular. ¿Okay? Si los genes que codifican para esas proteínas tienen mutaciones, entonces se convierten en oncogenes. O en este caso aquí ponen las RAS-GTP. Esos son un tipo de proteínas que ayudan a la promoción del crecimiento celular. Bueno, los genes que codifican para ellas, si cambian, entonces se convierten en oncogenes. Las proteínas que inhiben la apoptosis o los genes de la proteína que inhibe la apoptosis. ¿Okay? Eso también es otro ejemplo. Si cambia, se convierte en oncogenes. Todas estas moléculas están relacionadas con la división celular. Todas. ¿Okay? Porque, por ejemplo, los que inhiben la apoptosis, si inhiben la apoptosis, entonces promueven la división celular. ¿Okay? Esto de los mecanismos de activación, entonces, ya lo vieron, además que se tienen que sentar como a ver qué es lo que pasa ahí. Y tenemos entonces, por otra parte, los genes supresores de tumores. ¿Okay? Resulta y pasa que nosotros vamos a encontrar genes que literalmente suprimen la división celular, eso ya lo dijimos, ¿verdad? En este caso vamos a ver no solamente factores de transcripción que son supresores, sino que también vemos genes supresores de la división celular. Esos genes supresores de la división celular se llaman genes supresores de tumores. ¿Okay? Los genes oncosupresores o supresores de tumores, también llamados genes supresores de tumores, son genes que normalmente ayudan a controlar el crecimiento y la división celular. Cuando estos genes mutan o se inactivan, porque usualmente se presentan activos en la célula, a menos que la célula entre a división celular,
pueden dejar de regular adecuadamente el crecimiento celular, lo que puede llevar al desarrollo del cáncer. ¿Okay? Importante. Los oncogenes, que son los previos, ¿okay? Ellos suelen ser dominantes, suelen ser alelos dominantes, así que ellos siempre se van a expresar. En el caso de los genes oncosupresores, cuando mutan o incluso cuando no mutan, ¿okay? En ambas circunstancias, ellos suelen ser recesivos. Así que, ¿qué vamos a notar con esto? Esta situación. Para que los genes oncosupresores se expresen o, vamos a decir, las mutaciones en esos genes o la mutación cancerosa, vamos a decirlo de esa manera, ¿ok? De esos genes se expresen, tienen que estar en doble dotación. Tienen que ser homocigotos del alelo oncosupresor. Y este es el tipo de mutación, entonces, que se hereda y provoca el cáncer hereditario. ¿Okay? Lo anterior, que son los oncogenes, esto que ven aquí, esto suele ser por factores ambientales. ¿Ya? Mientras que estos otros sí son ya hereditarios, porque se da primero la mutación en el gen oncosupresor de la mamá. Y luego se da la mutación en el gen oncosupresor del papá. Y resulta y pasa que cuando se lo reparten a la descendencia puede heredar uno solo de esos alelos, pero el otro solapa al recesivo, ¿verdad? Pero si hereda los dos alelos, entonces es probable, tiene más probabilidad de generar cáncer. ¿Sí? En este caso es un cáncer hereditario. Y eso, por ejemplo, es lo que pasa con el ejemplo que les mencioné anteriormente, cuando de ambas líneas hay genes cancerosos o células cancerosas. Esas células cancerosas o esos cambios, esas mutaciones, se van incluso a los gametos. ¿Okay? Y cuando entonces se reparten los gametos en la descendencia, podemos encontrar un individuo como este que presente ambos alelos recesivos de los genes oncosupresores mutados y entonces presente principalmente leucemia. ¿Okay? Principalmente. Casualmente. El efecto recesivo de los genes oncosupresores, en la mayoría de los casos, ambos alelos de un gen oncosupresor deben ser inactivos para que se produzca la transformación celular que es la célula cancerosa. Esto se conoce como efecto recesivo a nivel celular. También los síndromes hereditarios, en este caso las mutaciones de estos genes oncosupresores, se heredan y pueden predisponer a ciertos tipos de cánceres conocidos como los síndromes de cáncer familiar. ¿Okay? Y involucra familias enteras. Esto pues se lo van a leer, cuál es la diferencia entre los oncogenes y los genes supresores de tumores, o las mutaciones en los genes supresores de tumores. ¿Okay? Y en términos generales, cuál es el impacto que tiene cada uno de estos genes en la célula. ¿Okay? Esto sí se lo van a leer. Y por último, sobre el tema, ¿cuáles son las células más propensas a convertirse o transformarse en células cancerosas? ¿Okay? Todas las células del cuerpo pueden hacerlo, todas y cada una, pero estas son las más propensas. ¿Por qué? Porque ellas se encuentran típicamente en zonas de recambio celular. El recambio celular en sí es específicamente este reemplazo de células en un tejido. Por ejemplo, si yo tengo una herida, si yo me hago una herida, yo típicamente voy a ver que nuevamente voy a desarrollar piel en ese espacio en donde en su momento tengo una herida, ¿verdad? ¿Qué involucra eso? Que las células que estaban allí se perdieron, se generen nuevas células y de esa manera se genere nuevamente el tejido. ¿Okay? Ese cambio de células, en donde unas mueren y otras suplantan a las previas, se llama recambio celular. Entonces estas células típicamente se encuentran en zonas de recambio celular. ¿Okay? Y en ese aspecto, si se encuentran en zonas de recambio celular es porque hay constante división genética o división celular en este caso, y por consiguiente hay mayor propensión a errores de transcripción que se acumulan y generan cáncer. ¿Okay?
Aquí tenemos, por ejemplo, las células epiteliales. Las neoplasias o los cánceres, en este caso de las células epiteliales, todas se llaman carcinomas. ¿Okay? Hay carcinomas entonces de células de revestimiento y hay carcinomas de células glandulares que nosotros conocemos como adenocarcinomas. ¿Okay? Están los cánceres de células del tejido conectivo, principalmente tejido conectivo no especializado, es decir, de los fibroblastos. ¿Okay? Pero esto también aplica para los tejidos especializados. En este caso se llaman sarcomas. Por ejemplo, tenemos los sarcomas de la piel, que sería, bueno, la piel, es del tejido conectivo de la piel. Tenemos el sarcoma de Kaposi, tenemos ya los cánceres propiamente de los tejidos especializados, por ejemplo, cáncer de hueso, en el caso de cáncer de sangre, pues hay variaciones ahí, porque es leucemia principalmente, pero la leucemia es otro tipo de cáncer allí. Tenemos, se me están olvidando los tejidos especializados, ¿puedes creer? Tenemos óseo, cartilaginoso, puede darse, cuando se da el óseo también se da el cartilaginoso, típicamente. ¿Okay? Y con el de adiposo no podemos decir cáncer de tejido adiposo, aunque sí existe. No es un cáncer, sino que es una tumoración y nosotros lo conocemos como linfedema. ¿Okay? Está el cáncer de las células de la médula ósea y de la sangre, y ahí entonces en esos cánceres, dependiendo del tipo de células, se llaman o leucemias o mielomas. ¿Okay? Cánceres del sistema linfático, esos son los llamados linfomas, específicamente son de los linfocitos B y linfocitos T, que son un tipo de glóbulos blancos. ¿Okay? Cáncer de las células del tejido nervioso, y aquí sí hablamos de tumores cerebrales, y típicamente nosotros vamos a encontrar que estos tipos de tumores se expanden al sistema nervioso periférico, y podemos encontrar aquellos cánceres asociados al tejido nervioso en el área óptica, como es el glaucoma, ¿okay? El cáncer de los ojos, por así decirlo. ¿Okay? También de la médula espinal, y en este caso ya tenemos un cáncer bastante fuerte ahí que hay que hacer hasta, ¿cómo se dice?, trasplante de médula para poder recuperar a la persona. En el caso de los melanocitos es un tipo de cáncer epitelial, pero en este caso tiene su nombre específico que es el melanoma. ¿Okay? Y así nos podemos ir. Pero esos son los más comunes. ¿Okay? Por eso, ¿usted considera el mejor o peor? ¿Qué? El mejor, o sea, de todos los cánceres, ¿cuál es el menos dañino o el que más? ¿Cuál usted diría? El más agresivo de todos es páncreas y, ¿cómo se dice? Y abdomen. ¿Y el menos? El menos agresivo, no, la leucemia no. Profe, el del colon es bien agresivo también. Sí, agresivo. Pero El de piel. el de piel. De piel. No puedo decir que es el menos dañino, pero sí es el menos agresivo porque, o sea, necesitan literalmente abarcar un gran número de células. ¿Okay? Bastante. Pero sí es, no, o sea, es como más controlado. La persona puede vivir mucho más tiempo, porque la ventaja de la piel es que la piel tiene bastante recambio celular. Así que todos los días se muere un gran número de células cancerosas, como quien dice. ¿Okay? Y bueno, no se mueren, pero sí se desprenden. ¿Okay? Y tienes oportunidad de recobrar la función del tejido. Pero en el caso, por ejemplo, el cáncer de hígado o de páncreas, no es tan sencillo. O en el cáncer de abdomen, tampoco. Otro fulminante es el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, 6 meses a 1 año, ya, hasta ahí llegaste. El cáncer cerebral, o los tumores cerebrales no son reconocibles hasta alcanzar cierto tamaño. Cuando alcanzan un tamaño bastante grande, entonces allí se vuelven bastante peligrosos, agresivos y fulminantes. Mientras tanto, esa pelotita puede estar ahí, tú jamás en la vida la ves, hasta cuando alcanzan un tamaño más grande que empiezan a presionar el encéfalo y todo lo demás. ¿Okay? Y así te vas. Los linfomas, por ejemplo, los linfomas
son agresivos, pero no son fulminantes. Los linfomas son literalmente el cáncer de las células blancas, ¿okay? De los linfocitos. Son súper importantes porque inmunosuprimen entonces al individuo, pero no son fulminantes, porque hay bastante recambio de los linfocitos en el cuerpo. Entonces son bien agresivos, literalmente la persona queda tumbada, pero no son fulminantes. ¿Okay? ¿Alguien me alzó la mano? ¿Quién fue? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Alguien me alzó la mano? ¿Quién fue? Nadie. Me alzó la mano aquí. Pero bueno. Esto lo ven, lo leen. ¿Ok? Hambre, inflamación crónica. Ajá, ya que ahora me lo mandaron. ¿Inflamación crónica de qué? Ahí lo dice. Ah, ok. Esos eso que les estoy poniendo allí son los factores para que estas células sean más propensas a transformación a células cancerosas, ¿ok? Entonces ahí dice, alta tasa de división celular, las células que se dividen más frecuentemente, como las células epiteliales y la del intestino, que son de bastante recambio celular, tienen más oportunidades de acumular mutaciones con cada replicación. La exposición a carcinógenos, ¿ok? Ese es el caso de la piel principalmente. La inflamación crónica, cuando nosotros tenemos un síndrome en donde implica inflamación de varios puntos del cuerpo, como por ejemplo cuando tenemos reacciones de hipersensibilidad, en donde toda la persona se infla, ¿ok? Por la hinchazón que presenta. Recordemos que la inflamación realmente son aumento en el número y el tamaño de las células en el punto de inflamación. Así que esas células que tienen ese detalle están más propensas a errores de transcripción. No sé si se entiende. Entonces aquí dice, las células directamente expuestas a la inflamación persistente, o sea que constantemente se está dando esa inflamación, ¿okay? Puede promover la proliferación celular y generar un entorno favorable para las mutaciones, que es la inflamación crónica. No es lo mismo que te genere inflamación en un momento a que te genere inflamación esporádicamente. Eso quiere decir que ahí hay una situación que promueve errores de transcripción. Las células madre, se considera que en muchos casos el cáncer puede generarse o originarse en células madres o células progenitoras. Eso es verdad. ¿Okay? Dentro de un tejido, ya que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y son responsables de la reparación y el mantenimiento de los tejidos. En todos los puntos de recambio celular hay células madres de las células somáticas, en todos. ¿Okay? Células hematopoyéticas, por ejemplo, células madres hematopoyéticas. Células epiteliales, o en el caso, por ejemplo, del intestino, en las criptas de Liverpool hay células madres de células epiteliales del intestino. ¿Okay? Y así. Entonces se piensa, y esto sí ya es una teoría, esto no es algo, eso único que ven ahí es una teoría. Se piensa que el hecho de zonas con células madres probablemente sean las zonas donde se originen las células cancerosas. Pero ya se sabe que realmente no es solamente a partir de una célula madre, sino cualquier célula puede transformarse en una célula cancerosa con los factores como la radiación y demás. Pues, prácticamente cualquier tipo de célula en el cuerpo humano tiene el potencial de transformarse en una célula cancerosa si acumula suficientes mutaciones génicas que alteren su control sobre el crecimiento y la división. Sin embargo, hay ciertos tipos de células más propensas a desarrollar cáncer debido a sus características inherentes y a su exposición a factores de riesgo que son los anteriores, y estas son las células. A ver. Las zonas de recambio celular. ¿Cuáles son? ¿Dónde hay más? En la piel, Donde haya más tejido, o donde el tejido sea más grande. Ejemplo, la piel, los intestinos, los epitelios principalmente, en general. El epitelio pulmonar tiene recambio, el epitelio intestinal tiene recambio, el epitelio respiratorio en general, el digestivo tiene recambio. O sea, todo lo que es epitelio suele tener recambio celular. hay lo que tienen Podría decirse, hay como puntos focales donde están recambio celular. ¿Ok? ¿Qué les pasa? Si quieren salir.
Dígame. Que donde nacen las madres también se originan, o se dice que se originan al cáncer. ¿Y dónde, cuáles son las partes donde hay más células madres? Donde hay recambio celular. Como la médula espinal. La médula espinal. O por ejemplo, en el caso de los huesos, en el tejido óseo hay bastantes células madres de osteocitos. Se llaman osteoblastos. Sí, exactamente. El cáncer puede ser de cualquier célula. Entonces, ahí va la respuesta del profesora. ¿El cáncer tiene cura? Ay, depende del cáncer, ¿verdad? Depende del cáncer. Porque si es una cuestión que yo puedo extirpar, belleza. Pero si no, no se da. Como por ejemplo el cerebro, el del ojo, ¿saben? O el de los huesos, el de los... Ustedes no sé si han visto esos casos de aquellos que desarrollan cáncer en los dientes y tienen un gran número de dientes, o este cáncer que abarca el hueso de la quijada y entonces desarrollan una super quijada. Eso también es cáncer de huesos. Incluso el de los dientes es un tipo de cáncer de huesos, ¿sabes? Todo depende del tipo de cáncer. Escuchen. Las mutaciones en los genes de BRCA1 y BRCA2 son más o menos como indicios de un cáncer de mama, ovario, próstata y páncreas. Ellos específicamente, BRCA significa Breast Cancer 1, o sea, cáncer de mama 1 y cáncer de mama 2, ¿ok? Ellos específicamente son cánceres que se han estudiado y se han comprobado que son Dos tipos propensos a tener estos cambios. Si mal no recuerdo, ellos son supresores de tumores. Tienen que buscar. Si mal no recuerdo, ellos son supresores de tumores. Entonces, esos genes realmente son supresores de tumores que mutan y causan cáncer. O sea, hay como así, varios como ellos que van a estudiar todavía. Sí, hasta ahora se ha logrado un poco de avance con la identificación de marcadores moleculares, se les llama en este caso. ¿Okay? Marcadores moleculares son genes que codifican para proteínas que afecten pues, la división celular. Entonces, para cada cáncer se ha tratado, pero bueno, no es tan fácil saber cuáles son los genes que provocan el cáncer de cada. Entonces, en el caso del envejecimiento, donde se da la pérdida del telómero. Entonces, yo creo que entonces que se activa la misma célula, activa la telomerasa. Y que ella vuelve a recordar ese ciclo. ¿Cómo esa célula activa la enzima? Cuando los telómeros se aportan en la división celular. ¿Ustedes están escuchando esas preguntas? Sí. ¿Están escuchando mis respuestas? Esa es una pregunta de examen. Pero, Literal, o sea, yo la iba a hacer, todavía la voy a hacer, pero voy a plantearla de otra manera, ¿ok? Ella pregunta, en el envejecimiento, ella ha investigado que lo que hacen las células cuando es envejecimiento telomérico es activar la telomerasa, ¿ok? La telomerasa es una enzima que ayuda a recuperar las secuencias de nucleótidos en los telómeros de los cromosomas, ¿ok? Específicamente esas repeticiones mutantes. Entonces, se activa la telomerasa para recuperar los telómeros que se pierden en la replicación y en la transcripción. Cada vez que se abre esa hebra de ADN para copiar esa hebra o para transcribirla, se pierden los extremos de esa secuencia completa, ¿okay? Entonces, en ese aspecto hay un error en ese caso. ¿Qué es lo que hace la célula? Activa la telomerasa que recupera entonces esos extremos que se perdieron y al recuperarlo puede tener errores, ¿okay? Entonces añade los nucleótidos que no son y hay una mutación, ¿okay? Eso es lo que ella estaba preguntando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Profe, pero así como ese gen del cáncer puede ser heredado o recesivo, ¿no puede haber otra molécula recesiva contra ese gen que se herede también? Sí. ¿Cómo sería eso, profe? La secuencia sana, la secuencia que no tiene la mutación. Esa sería una secuencia anticáncer. Si aunque una célula cancerígena
intente injertarse allí, ella la rechace y no. Exacto, es que eso es casualmente lo que pasa. Voy a volver a mostrarlo, porque vuelvo y repito, si ella tiene esa duda, todos tienen esa duda. Es esto que vemos aquí. Vamos a leer tal cual lo que dice la imagen. En la primera imagen tenemos dos alelos normales, ¿ok? Así que el gen supresor de tumores es normal y él evita o controla la proliferación celular. Luego entonces tenemos una descendencia o un grupo de células que tienen la mutación en uno de los alelos de los cromosomas, ¿ok? Pero hay otro que sí es normal. Entonces él domina o como quien dice solapa al gen recesivo o dañado. Lo neutraliza. Lo neutraliza, ¿ok? Si entonces en ambos cromosomas están los alelos mutados, entonces aquí no hay control de la división celular. Y la célula se divide. Y como dice aquí, genera imposibilidad de detener la proliferación celular. Profe, ahí en Chiriquillo hacía labor social antes voluntaria en un lugar que se llama Nutrihogar, son de niños y todos están muy enfermos, son bebés. Entonces apenas yo llegué ahí, las mujeres burlándose dijeron, tú eres la nueva, pero yo me quedé callada, yo no dije nada.